Este video explora el uso de los instrumentos dinámicos de medición en Automation Studio, tal como se muestra resaltado en amarillo en este diagrama. Veremos cómo obtener acceso a los instrumentos de medición. Describiremos la interfaz y veremos la capa de instrumentos dinámicos. Las diferentes maneras de tomar mediciones, ya sea con instrumentos de componentes, mediciones puntuales de presión o temperatura e instrumentos de medición diferencial, el instrumento de potencia dinámico que mide la pérdida de potencia. Veremos también cómo guardar un registro de los datos medidos y cómo graficarlos. También mostraremos cómo modificar el formato. Además del plotter, otra manera de analizar el sistema durante la simulación en Automation Studio es usando los instrumentos dinámicos de medición. Estos están disponibles en modo simulación y en modo edición. Aquí mostraremos el modo edición. Para seleccionar el instrumento de medida dinámica de componentes, acceda a la pestaña Simulación y haga clic sobre este comando en el grupo Medición. Por ejemplo, seleccione este cilindro haciendo clic sobre él. El mismo cambia de color. Mantenga el clic del ratón y arrastre el ratón hasta la posición deseada del instrumento dinámico de medición sobre el circuito. Aparecerá una ventana con una lista de propiedades disponible para esta medición. Por ejemplo, para medir la velocidad lineal, seleccione la unidad deseada y luego defina la precisión. De la misma manera, puede agregar un comentario para este instrumento y activar la opción Registro. Al inicio de la simulación, modifique la salida del volante para observar la evolución dinámica del circuito. Durante la simulación, agregue otro instrumento dinámico de medición, esta vez con el fin de medir la posición lineal. Seleccione la unidad y la precisión de la misma manera que se hizo con la velocidad lineal. Aquí podemos ver que este instrumento dinámico de medición está grabando, ya que tiene una señal roja intermitente. Esto es el instrumento de medida dinámica de componentes. También hay un instrumento de medida para nodos. Para insertar el instrumento de medida para nodos, debe ubicar el ratón sobre un puerto de conexión o una unión. Haga clic y manténgalo. Luego mueva el ratón para determinar la posición del instrumento sobre el diagrama. Al soltar el clic, la medición queda definida. La medición en un nodo es diferente, ya que se miden solo las propiedades del fluido, tales como temperatura, viscosidad, densidad y presión. El instrumento dinámico de medición diferencial funciona de manera similar, con la diferencia en que se necesitan dos nodos. Haga clic en un nodo, arrastre el ratón, suelte y haga clic de nuevo en un segundo nodo. Durante la simulación, los valores son visibles. Es posible cambiar las unidades y continuar con la simulación. El último instrumento de medida dinámico es el instrumento de potencia dinámico. Este necesita un flujo y dos nodos. Este instrumento mide la potencia teórica del fluido. Para este ejemplo, seleccione este nodo y este otro. Este instrumento dinámico de medición permite medir la potencia y la pérdida de potencia. Después veremos la energía y la pérdida de energía. Cambie la unidad y continúe con la simulación para ver cómo todos los valores evolucionan. Disminuya la velocidad de simulación. Al terminar la simulación, podrá incluir en el plotter las mediciones dinámicas que han sido grabadas con los instrumentos. Arrastre el instrumento sobre el plotter y sus datos almacenados serán graficados automáticamente. Intente incluir esta medición en el plotter. No pasa nada ya que los valores no han sido registrados. Si, por ejemplo, usted ha comenzado una simulación pero olvidó registrar los valores del instrumento de medición, puede modificar la configuración del instrumento durante la simulación. Por ejemplo, tomemos este instrumento de medición dinámico y estos otros. Guarde estos valores graficándolos en el plotter y después exportándolos como ya lo hemos mostrado anteriormente. También puede seleccionar uno o múltiples instrumentos dinámicos de medición que han grabado los valores. Para efectuar una selección múltiple, haga clic. Mantenga presionada la tecla mayúscula en el tablero mientras selecciona otros instrumentos. Entonces puede hacer clic derecho y guardar los valores con este comando en el menú contextual. Esto también se utiliza para ver otras propiedades, borrar los instrumentos dinámicos de medición seleccionados y borrar todos los valores. Haga clic en Guardar. Se creará un archivo interno. Para ver este archivo, haga clic en Herramientas y luego en el explorador de proyectos. Una carpeta llamada Mediciones ha sido creada y los datos del plotter se encuentran en su interior. Para visualizarlo, seleccione el archivo en la carpeta en el explorador de proyectos y seleccione Visualizar en el menú contextual. Con Automation Studio se pueden registrar diferentes mediciones durante la simulación y pueden conservarse en el proyecto.